Durante la Guerra Fría, el mundo se dividió en dos grandes ideologías. Por una parte tenemos el capitalismo, liderado por Estados Unidos, y por otro lado tenemos el comunismo, encabezado por la Unión Soviética. El capitalismo defendía la libre empresa, la propiedad privada y la democracia, mientras que el comunismo buscaba la igualdad económica y el control del Estado, aunque bajo regímenes autoritarios. Y aunque ese enfrentamiento terminó con la caída de la URSS en 1991, la rivalidad no desapareció, solo cambió de forma. Hoy, el mundo sigue dividido, pero ya no se trata sobre un capitalismo contra un comunismo, sino ahora se trata de una democracia liberal frente a un autoritarismo digital. Estados Unidos y sus aliados defienden la libertad de expresión, los derechos individuales y la transparencia, mientras que potencias como China y Rusia usan la tecnología, la vigilancia y el control de datos para fortalecer regímenes autoritarios. China controla el Internet y usa el reconocimiento facial para vigilar a su población, mientras que Rusia utiliza el ciberespionaje y la desinformación para influir en las elecciones y debilitar las democracias. Y entre esos dos polos surgen países que buscan no alinearse del todo, como India, Brasil o Sudáfrica, que impulsan alianzas como los BRICS para equilibrar el poder global. En el fondo, seguimos viviendo una lucha por el poder mundial, pero ahora las armas ya no son misiles, ahora es la información, las redes y la inteligencia artificial, porque en la nueva era digital, el poder ya no se mide por territorios conquistados, sino por quien controla los datos y define la verdad. Si antes el mundo estaba dividido por ideologías de capitalismo contra comunismo, hoy esa competencia se trasladó hacia otro terreno, la tecnología. La Guerra Fría terminó, pero la lucha por el poder no, solo se cambió de escenario. En los años 70, Estados Unidos y la Unión Soviética competían por llegar al espacio. Era una lucha por demostrar quién tenía la ciencia, la innovación y el control del futuro. Hoy, medio siglo después, la nueva carrera espacial no apunta al espacio, sino al código. Estados Unidos y China están compitiendo para ver quién domina la inteligencia artificial, el 5G y la computación cuántica. Esto ya no se trata de astronautas, sino de ingenieros, programadores y gigantes tecnológicos. Huawei, OpenAI o Google se convirtieron en los nuevos campos de batalla globales. Porque quien controle la tecnología controlará la seguridad, la economía y hasta la información del mundo. Cada avance tecnológico refleja una lucha por el poder, por definir quién pone las reglas del siglo XXI. En el fondo, el mensaje sigue siendo el mismo que en la Guerra Fría. El dominio tecnológico sigue siendo símbolo de poder, solo que ahora la conquista no está en el espacio, sino en nuestras pantallas. La nueva guerra invisible. Durante la Guerra Fría, el espionaje era una batalla en las sombras. La CIA y la KGB competían por descubrir los secretos del enemigo, usando agentes dobles, micrófonos ocultos y propaganda. Hoy, ese espionaje se transformó. Ya no se infiltran personas, se infiltran datos. Los hackers y la inteligencia digital reemplazaron a los espías clásicos, y la información se ha convertido en la nueva arma del poder. Cada clic, cada búsqueda y cada red social pueden ser una fuente de vigilancia. Las guerras de información son la nueva forma de manipular al enemigo. A través de las fake news y de la existencia de los nuevos algoritmos, las potencias tienen la posibilidad de moldear la opinión pública, logran influenciar elecciones y logran dividir sociedades sin disparar una sola bala. Antes se espiaban gobiernos, hoy se espía a las personas. En esta nueva Guerra Fría digital, en el campo de batalla están nuestras pantallas y el objetivo somos nosotros. Aunque la Guerra Fría terminó hace más de 30 años, sus tensiones siguen presentes. Las potencias mundiales como Estados Unidos, Rusia y China todavía compiten por el poder, pero ahora lo hacen de forma indirecta, usando a otros países como escenarios de su rivalidad. A esto se le llama guerra proxy, cuando una potencia apoya a un país o grupo aliado en lugar de enfrentarse directamente con su enemigo. Durante la Guerra Fría vimos ejemplos claros. Corea dividida entre norte comunista y sur capitalista. Vietnam, donde Estados Unidos intentó frenar la expansión del comunismo. Y Afganistán, donde Washington apoyó a los muyahidines contra la Unión Soviética.
Hoy esa lógica sigue viva. En Ucrania, Estados Unidos respalda al gobierno ucraniano, mientras Rusia busca mantener su influencia. En Medio Oriente, el conflicto entre Israel e Irán refleja una lucha indirecta entre potencias. Y en Taiwán, China y Estados Unidos compiten por el control económico y tecnológico del futuro. La Guerra Fría terminó, pero sus mecanismos siguen activos, solo cambiaron los escenarios y los protagonistas. Si antes el mundo se dividía por ideologías, capitalismo contra comunismo, hoy esa pelea se mantiene, pero en otro terreno: la economía global contra el poder financiero. Durante la Guerra Fría, la OTAN representaba al bloque occidental liderado por Estados Unidos, mientras que el Pacto de Varsovia unía a la Unión Soviética y a sus aliados bajo el socialismo. Era una lucha por la hegemonía y por quién dominaría el mapa político del mundo. Décadas después, la OTAN permanece, pero el otro bloque cambió de rostro. Hoy, el BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica surgen como un nuevo eje de poder. Estos países buscan reducir la influencia del dólar, crear su propia moneda y reformar el sistema financiero internacional. En otras palabras, quieren reescribir las reglas del juego económico global. Hoy, la batalla ya no es entre tanques y misiles. Hoy es entre bancos centrales y reservas internacionales. Porque el poder ya no se mide en territorio, se mide en influencia económica. Hoy, igual que en la Guerra Fría, el mundo sigue dividido en bloques. Solo cambió el escenario del campo de batalla, al tablero financiero y tecnológico. Porque al final, la lucha por el poder nunca se terminó. Solo aprendió a hablar el idioma del siglo XXI. Durante el siglo XX, el poder no solo se medía con armas o territorios, también con la capacidad de influir en lo que la gente pensaba. En plena Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética usaban el cine, la radio y la televisión para moldear la opinión pública. Hollywood producía películas que exaltaban la libertad y el sueño americano, mientras que la URSS difundía noticieros, caricaturas y propaganda que glorificaban el socialismo y denunciaban al capitalismo como enemigo. Ambos bloques entendieron algo clave: quien controla el mensaje, controla la mente. Y así, millones de personas crecieron con visiones opuestas del mundo, creyendo que su sistema era el único correcto. Pero hoy, el escenario cambió. Ya no se trata de propaganda en cines o noticieros, sino de redes sociales y algoritmos que deciden qué vemos, qué pensamos y hasta de qué lado creemos estar. Gobiernos y empresas privadas usan campañas digitales, influencers, bots y censura selectiva para dirigir la conversación pública. No te dicen qué pensar, pero te muestran justo lo que hará que pienses lo que quieren. Mientras antes se controlaba la mente con mensajes repetidos, hoy se controla con información personalizada, diseñada con algoritmos que conocen tus gustos, tus miedos y tus creencias. Vivimos en una era donde la propaganda ya no se impone, se disfraza de contenido cotidiano, de entretenimiento, de tu propia opinión. En el fondo, nada ha cambiado tanto, solo evolucionaron los medios. Antes se controlaba la mente con mensajes, hoy con información hecha a tu medida. Durante la Guerra Fría se vivía con un miedo constante, el miedo de que con el simple hecho de apretar un botón se podía acabar con la vida de miles o incluso millones de personas. Estados Unidos y la Unión Soviética se encargaron de meter miedo a la población. Su intención era demostrar quién tenía más poder, quién podía causar más daño el uno al otro. Estas conversaciones no solamente se quedaban en cuestiones políticas, sino que se trasladaban hacia los noticieros, las escuelas, incluso en pláticas cotidianas. Desde aquellos años ya se realizaban incluso simulacros antibombas. Toda la población estaba con un miedo constante. Todos se estaban preparando para una posible guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Conflictos como el de Rusia contra Ucrania, el de Israel contra Medio Oriente, nos hacen sentir nuevamente esta tensión contra este tipo de armas. El miedo sigue ahí, solo que esta vez las armas son más silenciosas y más devastadoras. Por otro lado, ahora también vivimos con otros miedos, al cambio climático, a la inteligencia artificial, al que el mundo colapse por nuestras propias manos. Lo que nos enseñó la Guerra Fría es básicamente a temerle al poder, porque mientras sigan habiendo naciones que buscan superioridad frente a otras naciones, todo seguirá exactamente igual. Seguirán habiendo guerras frías, solamente que con otros nombres.